El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Bienvenidas y bienvenidos a La Proclama, un espacio para dialogar, descubrir, compartir y crear desde el conocimiento, la historia y la cultura. Somos el saber que se transforma en conversación. Desde la Biblioteca Nacional, la memoria colectiva de nuestra nación, te invitamos a escuchar a los protagonistas que nos cuentan el presente y el pasado con una mirada única. Esto es La Proclama en Radio UNIAC, con María José Cuello y Juan Pablo Rojas. Les damos la bienvenida al capítulo número 15 de La Proclama, el programa de radio de la Biblioteca Nacional de Chile. Mi nombre es María José Cuello, funcionaria y amante de la Biblioteca Nacional. Y como siempre me acompaña mi compañero Juan Pablo Rojas. ¿Cómo estás, María José? Muy bien, ¿y tú? Bien, excelente, porque se acerca a pasos agigantados septiembre. Oye, que me gusta septiembre. Sí, el mejor mes del año, lejos. Absolutamente de El acuerdo. próximo programa vamos a estar en septiembre. Hoy, qué fuerte. Sí, así que muy contento. Sobrevivimos entonces todo el invierno. No, Casi. Todavía no podemos cantar victoria y decir que pasamos agosto. Pienso al tiro que es primavera cuando escucho septiembre. Sí, por supuesto. Y fiestas patrias, por supuesto. Oye, y vamos a tener, un programa de lujo nuevamente. Como siempre, Uh-huh. Hoy vamos a hablar de objetos y conservación, profundizando en la exposición El mundo en una biblioteca, 100 años de la donación de José Torío Medina, de la cual ya hemos hablado en otros programas. Exactamente, pero vamos a hablar desde otra arista. Uh-huh. Y además vamos a contar cómo estuvo nuestra fiesta de celebración de 212 años de la Biblioteca Nacional de Chile. Cómo nos gustan las fiestas. Absolutamente, muy bien. Bueno, ¿Partamos? claro que sí. Uh-huh. El mundo de Medina es enorme y la exposición dedicada a su vida y obra tendrá diversas miradas. Uh-huh. Una de ellas será el conocer parte de su vestuario, el cual fue especialmente restaurado para ser exhibido en El mundo en una biblioteca, 100 años de la donación de José Torío Medina. Con esas piezas trabajaron las restauradoras Maeva Ashvent y Catalina Rivera. Catalina Rivera, a su vez, es conservadora y restauradora textil. Tiene estudios en arte y restauración en la Pontificia Universidad Católica de Chile y se dedica a la conservación textil desde hace más de 20 años, con numerosas experiencias en el área del patrimonio, trabajando en equipos y también de manera individual, gestionando y desarrollando importantes trabajos de recuperación del patrimonio textil y de conservación en general. Desarrolló su memoria de título con la puesta en valor y restauración para una manta de 1860 perteneciente a José Manuel Balmaceda, ni más ni menos, Uh-huh. que es parte de la colección textil del Museo Histórico Nacional. También realizó la puesta en valor y restauración de la bandera de la independencia de la misma colección. Y no solo eso, también ha trabajado con numerosos tapices europeos y nacionales como las importantísimas arpilleras de Violeta Parra. En el año 2021 trabajó en la conservación y restauración del bordado de Isla Negra, realizado para la UNTAC 3. Desde el año 2006 forma parte del Comité Nacional de Conservación Textil y desde el año 2022 formó la empresa Tejeduría Carmín, la cual está enfocada en la elaboración de tejidos de telar mapuche, así como la conservación, restauración e investigación del patrimonio textil. Mansa invitada. Se pasó. ¡Qué currículum! Oye, sí. Bienvenida, Catalina. Hola, muchas gracias por la invitación. No, gracias. La presentación. Bueno, solo dijimos verdades. Puros Oye, factos. Sí, qué bueno que estés con nosotros Ya. aquí, Catalina, en La Proclama, porque claro, estamos celebrando nuestra biblioteca y la forma que hemos escogido para celebrarla es esta exposición en torno a este personaje tan notable como es José Torío Medina, y dentro de todo lo que él tiene para ofrecer, para compartir con nosotros, está su vestuario. Y como escuchamos en la presentación, tú has estado en contacto con algunos objetos que son llamativos, que son piezas fundamentales de nuestra historia, así que tu experiencia es vasta. ¿Qué te encontraste para esta exposición de José Torío Medina? Efectivamente sí, me ha tocado en mi recorrido por la conservación textil estar en contacto con muchos materiales importantes, Sí. o sea, relacionados a personajes importantes. Sí. Y bueno, en este caso, fue las dos casacas, ¿no?, de José Torío Medina, que trabajamos con Maeva, y la verdad que fue
un encanto conocer además este personaje, porque yo, si bien lo conocía la Sala Medina y todo esto, pero no había entrado en esta vida de este ser. Y cuando trabajamos con Maeva solemos escuchar historia, un poco de historia, muchas cosas que tiene Macarena, entonces como también adentrarnos a conocer a este personaje tan apasionado. Y su vestuario está relacionado, lo que nosotras trabajamos en particular fueron estas casacas que están relacionadas con momentos diplomáticos de él, de su vida diplomática. Y también una conservación preventiva que hicimos más que todo a sus sombreros, que están hoy expuestos en esta exhibición, que invito a que vayan, que está muy entretenida y muy bonita. Y bueno, y da cuenta un poco de cómo Medina estaba interesado en que se resguardara su patrimonio textil, además, que no es tan común, como su ropa, sus diferentes momentos de vida, su vida diplomática, académica, y todo eso. Entonces, en este caso fue este trabajo con las casacas que fue un desafío, hay que decirlo, que fue un desafío porque estaban en un deterioro importante, porque nuestras amigas polillas atacaron. Cuéntanos un poquito más de eso, como qué pillaron ustedes, Sí. como cuál fue como lo que se encontraron. Nos encontramos con dos casacas que estaban muy deterioradas. ¿De qué época? ¿De qué años? Son de fines del siglo XIX aproximadamente. Son casacas que estaban de materialidad lana, seda, principalmente bordados metálicos, bordados en hilos metálicos. Y bueno, dije amigas, pero son enemigas. Sí. Las enemigas polillas se alimentan de algún modo de esta fibra proteica que es muy rica. ¿Es la propia polilla o es la larva? No, es la larva. Es la larva que se alimenta para construir su capullo y después convertirse en mariposa. Oye, pero Cata, Entonces, perdón, pero es que estoy imaginando cuando uno se imaginan polilla o el residuo efecto de la polilla, me imaginé como una chaquetita con hoyos. ¿Fue como eso lo que encontraron? Sí, eso y más. Ya. Sí, la verdad que sí. Nos encontramos estaba prácticamente, se había comido en su 70%. Entonces fue muy difícil esto de volver a su estructura, que era lo que nos importaba para poder exhibirla, porque ese era como el objetivo principal, ¿no? Sí. Lograr que esta se exhibiera y devolverle un poco esta dignidad de este personaje. Entonces, nuestro desafío fue ese, ¿no? Como poder reconstruirla. Sin cometer algún falso histórico, claro, porque eso tiene también la conservación y la restauración, que bueno, si nosotras vamos a intervenir, que es un paso más antes o sea, primero está la conservación, ¿no? Luego ya, si eso no sucedió adecuadamente, y entonces está esta restauración y podemos intervenir. Y en ese sentido, nosotras lo que hacemos es utilizar técnicas de restauración, en este caso puntadas de conservación, de restauración, para volver a esta integridad, en este caso estructural y estética, ¿no? Entonces buscamos telas similares, bueno, en este caso usamos las mismas, digamos, fue la casaca es de lana, utilizamos sedas de soportes de lana también, que teñimos en el tono, también el forro es de seda, también utilizamos seda teñida también en el tono adecuado para poder lograr esta consolidación y esta reintegración cromática, si se puede decir, para que este objeto llegue a su dignidad esperada. y bueno, la idea nuevamente, es que podamos observar de cerca también estas intervenciones. O sea, si uno lo ve así bien de cerca, va a ver las puntadas que hicimos con... Hay diferencia entre el material original, digamos, y esta intervención que hicieron ustedes. Sí, hay una diferencia, y por supuesto también todo queda documentado en una ficha que se hace de cada objeto, en este caso de las casacas, y
y con fotografías iniciales, con los detalles, el general. Y ¿Había fotografías históricas de Medina con estas casacas o no? No, o sea, había solo un cuadro de una de las taquetas donde aparece con su espada y el bicornio, que también está expuesto. De la otra no encontré. No encontré una fotografía, pero sí de una de las casacas, no de las dos. Sí. Así que eso es más o menos lo que se hace. Cata, y tú que ya tienes, como habíamos contado, una larga trayectoria en textiles históricos, además, ¿cómo se siente tocar estas piezas como tan cargadas de historia y de estos personajes tan ilustres? Bueno, sí, es una pregunta que me suelen hacer y eso. Y en general trato de no como entrar en esa como estoy frente a... Te puede paralizar eso. Sí, claro. Trato de hacerlo como con una metodología de observar esto, documentarlo de la mejor manera, levantar la información que hace falta para poder hacer un diagnóstico y decir, bueno, qué se busca, qué se quiere hacer, y ahí obtener una propuesta, ¿no? Y en ese sentido, bueno, también me gusta como poder trabajar en equipo, de pronto con un historiador, no sé, algo que también complemente este diagnóstico. Pero, o sea, sí, siempre obviamente siempre hay un pero. No, en este caso, a mí me cautivó mucho trabajar con las casacas de Medina. Me interesó, no sé si habrá sido el ambiente, esto de trabajar dentro de la biblioteca, en este lugar del laboratorio de restauración, donde está Mariana, la Vale y la Susi. Y entonces, no sé, hubo como un ambiente y con Maeva, y ahí como que se armó algo muy, muy bonito. Y lo disfruté, o sea, me quise conocer más a este personaje y su vida, lo encontré un apasionado, así que sí, me siento muy honrada de haber trabajado con sus textiles, y bueno, con eso también hablo de Maeva, que también le pasó eso, ¿no? Como que fue muy bonito. Ya has mencionado a Maeva varias veces, trabajaron las dos. ¿Cada una se hace cargo de una parte distinta del trabajo o las dos hacen lo mismo para avanzar más rápido? ¿Cómo es ese equipo que formas con ella? Sí, buena pregunta. Bueno, al comienzo elaboramos un diagnóstico, como que discutimos, ¿no? Este diagnóstico y esta propuesta. Y bueno, pensamos, dijo, bueno, si son dos, cada una tome una. Fácil. Que cada una tome una. Y bueno, y nos vamos apoyando lo que haga falta y las decisiones, y también uno suele preguntar al otro día, ¿esto te parece que se ve mucho? Si no se ve, si el color quedó, le falta un poquito, el trabajo de teñido, que es muy previo a comenzar la intervención, suele ser a veces demoroso, porque no siempre es tan fácil lograr esa similitud, y se hace este trabajo para poder bueno, porque son tintes que son estables, digamos, que te aseguran que van a durar, ¿no? Claro. Van a durar en el tiempo. Y sí, con Maeva hemos trabajado en otros proyectos y nos coordinamos. Hacen buen equipo. Sí. Oye, Cata, tengo bastante curiosidad porque tú, claro, mencionaste el diagnóstico y esto como de levantar algunos elementos previos como la fotografía y tener más o menos claro qué materialidad tiene, de qué época es, ¿cierto? Cuando tú contabas ahora esta etapa del teñido, ¿cómo se tiñe? ¿Como uno lo tiñe en la casa? ¿Cómo es? Sí, no tanto como se tiñe en la casa, es un poco más específico. En este caso se hace un trabajo con una tricromía, que se llama, o sea, se trabaja con los 3 colores principales. Vale. Y se hacen unas mezclas, digamos, para lograr este color, y se apoya uno se va buscando una receta, ¿no? O sea, yo voy a poner un poquito de azul, un poquito de amarillo, un poquito de rojo, pero tengo que anotar cuánto voy a poner. Entonces, como a grandes rasgos eso, ¿no? Como hacer este trabajo bien metódico, porque la idea es que si yo obtengo este color, me sirva para replicarlo en
en el soporte grande que quiero utilizar. O sea, entonces hago pruebas en chiquitito primero y luego en grande. Entonces sí, es un trabajo, a mí me encanta, a la Maeva también, así que sí, lo disfruto. También es como de repente no te sale de la primera, la segunda, la tercera, y digo, ¿qué está pasando? Pero resulta en un momento. Y luego de que tienen esas fibras ya teñidas o más como el mismo color o similar al original, ahí empieza, ¿qué etapa? ¿Alguna consolidación, algún refuerzo? Eso. Sí, bueno, sí, primero básicamente es, bueno, observar primero, a veces hay que consolidar un poco con urgencia, porque si no entonces va a caer, se va a perder, pero en este caso lo primero que hicimos fue eso, como limpieza profunda, acuciosa, y bueno, y como las chaquetas estaban como tan deterioradas y se había perdido parte de su estructura, permitía, eso tenía una cosa buena y una cosa no tan buena, bueno, no tan buena porque se perdió parte del original, pero buena porque me permitía como poder utilizar estas telas de soporte y entrar por unas partes y otras, porque también uno tiene el respeto ante las costuras originales, entonces como muchas de ellas se habían conmigo, pues habían sido, entonces me permitió, ¿no?, esta como acceso, otras no. Entonces hay esa es la consolidación, digamos, la consolidación que se hace con telas de soporte y con filamentos de seda y unas agujas muy pequeñitas que se usan generalmente para que son quirúrgicas y eso básicamente, pinzas, paciencia. Sí. Oye, Cata, y por lo que nos cuentas, da la impresión de que el trabajo tiene más o menos, o yo lo podría dividir en dos partes. Una que está la propia del oficio, que tiene que ver con la manualidad, con la observación, y la otra que es la reseña histórica de saber cuál era el contexto en que estas piezas se realizaron. Y lo mencionaste un poco a la pasada, que para eso hay que mantener un diálogo con aquellos que son especialistas en esa área. En este caso fue con Maca Ríos. ¿Cómo fue esa conversación con ella? Sí, en algunos momentos, claro, ella pudo apoyarnos un poco en esta parte. Y sí, efectivamente fueron utilizadas en su vida diplomática, en su momento de que él fue embajador en España, si no me equivoco, y claro, ella sí nos pudo como complementar en esa parte también, eso más o menos. ¿Y eso ocurre habitualmente o tal vez también tienes que tú en otras piezas como leer más, como investigar un poco más, no sé si en solitario, pero por otras vías, ¿cierto? Acá, claro, tenemos una curadora que estaba súper presente y estaba muy pendiente también de que todos estos equipos que no solo estaban trabajando con libros, a pesar de que efectivamente en la biblioteca y Medina es un bibliófilo, pero acá la Maca también tenía harto interés que participara en equipos de distintas áreas y sobre todo que Medina pudiera ser estudiado, visto desde distintas perspectivas. Entonces, ¿cómo fue ahí un poco esa relación un poco... También tú comentabas que se había solicitado que las piezas fueran para exhibición. Hay algunas que no. ¿Cómo contar un poco eso? Bueno, claro, o sea, uno de los requerimientos era que estas piezas fueran, obvio, se decidió, ¿no?, cuáles se iban a exhibir, no se podía exhibir todo, de hecho se exhibieron 3 sombreros y 2 casacas, y había más cosas, había unos chalequitos de lana, también de fieltro de lana, y claro, esa decisión también tenía que ver con el espacio, con las condiciones, que puede ser exhibida, y en ese sentido se decidió por esto, y claro, porque las cosas no pueden estar expuestas eternamente, necesitan su cuidado. La idea nuestra es que ojalá estas casacas a lo mejor puedan alternar en algún momento, no que estén expuestas quizás un año, porque bueno, mejor porque que puedan... después termina la exhibición y se tienen que guardar de forma adecuada para que se sigan conservando. Exactamente, para eso nosotras hicimos un embalaje especial para albergar este vestuario, y un embalaje, digamos, con materiales nobles, ¿no?, libre de ácido. El cuidado ahí es donde entra la conservación, digamos, preventiva, no tan curativa, ¿no? Que no vuelvan las polillas. Exacto, que no vuelvan las polillas, entonces hay como este cuidado más preventivo.
Y claro, en ese sentido la recomendación sería que ojalá no estuviera expuesta un año, sino que se fuera alternando entre una y otra. Sí. Porque, claro, hay una gravedad, ¿no? Entre También, esto y, claro. y el peso, Sí. tiene bordados metálicos, Ujú. entonces esto va como a tender hacia abajo y eso puede también son puntadas, bueno, bien, con el hilo de seda es súper resistente, Claro. es súper resistente, uno creería que es, que la Sí, seda, no, sí. la seda es hermosa. Un material muy estable. Sí. Oye, Maca, o sea, perdón, es que me acordaba que la Sí, Maca nos sí. contaba Sí, que sí. Medina era súper chiquitito. Ah, sí, claro, sí. ¿Qué pasa con esa casaca? ¿Es Sí, en verdad tan petit? Es bajito, sí, Ya. era bajito. Y eso también es muy bonito, que también lo hablamos con Macarena, que era como mostrar esta dimensión física. Claro. De, Que exista. Claro, Sí. que exista de alguna manera el Corporalidad, el recuerdo sí. de su corporalidad, Ujú. exactamente. Pero sí, era bajito. También creo que antes eran todos más bajitos, Sí. éramos todos más bajitos, porque recuerdo que en el Museo Histórico Nacional está la casaca de Bernardo Higgins, de Arturo Prat, y Enana. son muy Sí. chiquititas, y las ves en los maniquíes, eran cuerpos más menudos. Sí. Entonces eso se puede ver en esta exhibición, esa dimensión, Sí. que es muy bonita, atractiva. Quiero recordar que la exhibición se llama el mundo en una biblioteca, 100 años de la donación de José Toribio Medina, y tal como habíamos comentado ya un par de veces, esta exhibición está presente en dos espacios de la biblioteca. Un espacio es la Sala Medina, que está permanentemente abierta al público, pero que además tiene ahora otras piezas adicionales y además unas cédulas con investigadores y profesionales que han trabajado con estas piezas. Pero hay una segunda parte que está en la Sala Marta Cruz Coque, y es ahí donde están las piezas Así que es. trabajó Catalina y Maeva, para que las vayan a ver, tanto las casacas como los sombreros que tú mencionabas, ¿cierto? Exactamente. Bueno, y otras cosas también. Por supuesto, por Muchas supuesto. otras cosas más interesantes. Oye, también. Cata, antes de que se nos vaya el tiempo, una pregunta más allá de tu trabajo en esta muestra del vestuario de José Toribio Medina. Quiero saber cómo te interesaste en este mundo de la conservación, de la restauración y específicamente en lo textil. ¿De dónde, Sí. Yo ¿de dónde tengo- nace esa inquietud? Tengo algo que complementar a eso, porque algo que yo envidio demasiado de la gente que hace conservación o restauración en general, en todo caso, es la paciencia, lo minucioso, como siento que son habilidades que tenéis que tener sí o sí, Además que uno entra como en un estado zen. que yo nunca logro estar, entonces por eso admiro mucho a la gente que hace Sí. conservación y restauración. Sí, es cierto, sí. Yo, Todo sí. Sí, es que yo creo que tengo desde siempre una afinidad con la materialidad, como con el textil en general, como con esa flexibilidad, como que no se quiebra, Sí. a no ser que está muy reseco, pero Sí. bueno, me ha pasado. Sí, sí. Pero en general no, es como bien amable. Yo creo que es una afinidad, así como muy personal con la materialidad. Y claro, o sea, desde cuando estudié en la universidad fui de a poco tomando algunos ramos que tenían que ver con técnicas. Pero cuéntanos cómo se sigue ese camino, qué claro. qué estudiaste. Sí, bueno, estudié licenciatura en arte, Claro. con mención en restauración. Y bueno, y curiosamente, porque muchos dicen estudiaste arte, pero bueno, no, yo entré a la escuela queriendo este camino, lo busqué un poquito antes, como que en el colegio conocí esto de la conservación por algo que leí en el diario, no sé, algo que leí y me encantó esta como idea de mezcla, ¿no? Como de algo artesanal, Claro. donde uno Sí. trabaja con el oficio y también que se mezcla con la ciencia y bueno, y de paso con la historia, Sí. entonces me gustó mucho y empecé a averiguar esto, dónde se estudia, cómo se hace y llegué, claro, a un poco a esta línea, ¿no? Que la Universidad Católica en ese tiempo ya lamentablemente no está esa formación y ahí fui haciendo un camino, tuve mis profesoras de textil, digamos, que fueron las personas que estuvieron, Isabel Alvarado, Fanny Espinosa, que es del departamento textil del Museo Histórico, y ahí hice mi memoria y una cosa fue llevando a la otra y así. Eso como general, pero sí, yo creo que es un tema de afinidad, ¿no? Sí, con la tiene con que ver la con tu material. carácter también. Puede ser, Sí. sí, como Tal vez. la paciencia. Sí. Y además que sí, cuando uno trabaja en esto, entra en un estado más calmo, en donde el tiempo pareciera que no Sí.
que no pasa tanto, entonces eso me agrada. Como que de repente ya, ¿qué más hay que para empezar a entrar a esta otra dimensión? Se pican las manos. A esta otra dimensión donde pasan otras cosas. Oye, qué bonito lo que nos dice Cata, porque efectivamente se cruzan un montón de cosas en esta disciplina. Además, habías hecho mención hace un rato el tema del color también, o sea, de verdad es como bien amplio en cuanto a gustos, por si alguien también se inspira a seguir el camino de la conservación y la restauración. Sí, bueno, de todas maneras. Parece que tenemos que despedir a Cata, pero muy agradecidos por venir a conversar con nosotros aquí a La Proclama en la radio UNIAC, porque siempre nos fascina introducirnos en estos mundos que son tan particulares y además en esta ocasión que se puede dar a conocer también el fruto del trabajo. Así que encantados, y aquí tienes tu casa, Cata, cuando quieras. Muchas gracias a ustedes. Cuando vean las piezas, acuérdense de Catalina y Maeva también, que estuvieron trabajando ahí en el vestuario de José Toribio Medina. Muchas gracias, Cata, por venir gracias a usted a conversar con nosotros. Bueno, despedimos a Cata y ahora viene nuestro archivo sonoro. Voces que narran nuestra historia, sonidos que guardan la memoria de un país. Desde registros históricos hasta paisajes sonoros olvidados, el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional abre sus puertas. Bienvenidos a Las Voces del Archivo. El primer ciclo de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE, se realizó en la Sala América en 1995 y en nuestro archivo sonoro y también en el archivo de la palabra hemos escuchado un par de audios de estas jornadas. Luego de una larga interrupción, este año volvemos a tener un estrecho vínculo con la UMCE. Sin ir más lejos, el 19 de agosto, para nuestro aniversario, tuvimos 2 presentaciones musicales de artistas de esa universidad, Yasha Konefke en flauta traversa y el pianista Ítalo Coelho. Pero ahora vamos a viajar al año 2000, particularmente el 24 de mayo, cuando ocurrió la siguiente presentación, que vamos a escuchar, ¿cierto?, pronto, de Francisco Astorga, quien también fue docente de la UMCE, y Juan Carlos Bustamante. Pancho Astorga se formó como músico y cantor en las ruedas de canto a lo humano y lo divino de su zona en la región de O'Higgins. Junto con su hermana Cecilia, con quien formó su primer dúo artístico, heredaron la tradición del canto por línea materna gracias a la señora María Arredondo. Por su parte, Juan Carlos Bustamante coincide 2 ramas del canto a lo poeta, el canto a lo humano y el canto a lo divino. En ambos se ha destacado entre las nuevas generaciones de la poesía popular chilena a contar de los años 90 con amplios recursos de cantor, poeta popular, payador y guitarronero. El canto en décimas es una de las expresiones literarias más importantes de la cultura popular chilena. Transmitidos por vía oral durante siglos, los versos a lo humano y a lo divino revelan la cosmovisión ancestral que dio forma a la cultura tradicional campesina. Lo que vamos a escuchar entonces es un precioso audio que contiene una presentación en décima de ambos autores, improvisando e incorporando el lugar en el que se encontraban, que, adivinen qué, en la Sala América de nuestra biblioteca. Que lo disfruten. Hoy los quiero saludar. Soy Astorga por mi padre, Arredondo por mi madre. Arredondo por mi madre, soy poeta popular. Importante este lugar, hermosa su arquitectura. Nuestro canto en la natura florece con su verdad. Viva la eterna unidad del arte con la cultura.
Soy Bustamante Juan Carlos. Soy Bustamante Juan Carlos y a esta cita yo no fallo. Y hoy 24 de mayo permítanme saludarlo. Mi canto vengo a mostrarlo de manera limpia y sana. Florece cada mañana como la savia más pura, como el arte y la cultura de la metropolitana. En la Biblioteca Nacional siempre hay algo por descubrir, siempre te vas a encontrar con una sorpresa o una actividad que puedes realizar solo, con tus amigos o tu familia. Vamos a la sección de panoramas en la Biblioteca Nacional. Desde el corazón de la cultura nacional, la Biblioteca Nacional te invita a descubrir los panoramas culturales de esta semana. Talleres, exposiciones, conciertos, cine, charlas, lanzamientos de libros y más. Actividades gratuitas, abiertas a todo público y en el mejor escenario patrimonial de Santiago. Aquí comienza los panoramas de la Biblioteca Nacional. El jueves 28 de agosto, a las 12 horas, en la Galería de Cristal se inaugura la exposición Un archivo en construcción, la obra de Tito Vázquez. La muestra se dividirá en diferentes ejes temáticos que buscan dar una primera mirada a un archivo de alrededor de 20.000 negativos del destacado fotógrafo Tito Vázquez, entre los que se incluyen retratos, Corfo, Chile, Santiago, danza y teatro y Fotocine Club. Manuel Tito Vázquez Pedemonte, de 1918 al 2001, fue una de las grandes figuras del Fotocine Club de Chile, el espacio más antiguo y constante del país dedicado a la fotografía. Dueño del estudio fotográfico de Pasaje Mate 34, se desempeñó también como fotógrafo del Teatro Experimental de la Universidad de Chile y además realizó registros publicitarios para las oficinas Zenit y Veritas y fue colaborador de revista Bravo. Así que con toda esta trayectoria y este increíble fotógrafo están todas invitadísimos para acompañarnos el jueves 28. No se lo pierdan. Y ahora nos vamos a la pausa. Te invito a hacer una pausa, pero no te vayas, que al regresar seguimos con más aquí, en La Proclama. No te lo pierdas. Hola, soy Felipe Zambrano Migueles, soy dramaturgo y estuve aquí en el programa Comunicarte con la Antonella Esteves en Radio UNIAC. Tuve una muy bonita conversación, estoy muy contento. Estuvimos hablando a propósito de el reestreno de la obra Historia de Amor para un alma vieja, que vamos a estar en Ictus. Y nada, fue una muy buena conversación con Antonella, como siempre, así es que los dejo muy invitados a escuchar el programa y escuchar la radio a través de YouTube y de la página uniac.cl. Hola, soy Ignacio Valenzuela, secretario académico de la Escuela de Psicología, psicólogo también, y en este caso hablo como colaborador, docente y también estudiante de la universidad. Lo que más me gusta de la universidad, UNIAC, la capacidad de colaboración, las diferentes oportunidades que tenemos para insertarnos en el área académica y bueno, las buenas relaciones que se generan tanto estudiantes, docentes y colaboradores dentro de la institución. Radio UNIAC, una radio universitaria sin fronteras universitarias. En Nos Estamos Leyendo, todo parte con un libro y dos autores para dar paso a una conversación inédita sobre las lecturas que les inspiran, provocan y les hacen felices. Un encuentro semanal todos los viernes a las 18 horas, aquí en radiouniac.cl. Escúchanos y descubre tu próxima lectura junto a penguinlibros.com. Ya estamos de vuelta aquí en La Proclama. Seguimos explorando nuevas voces, ideas y perspectivas desde la Biblioteca Nacional. Quédense con nosotros. Ella es la primera de nuestras invitadas que repite su visita a La Proclama. Porque es, ni más ni menos,
que la directora de la Biblioteca Nacional, Soledad Abarca. Aguas, llegó la jefa. A portarse bien. Hola Sole, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de ser la primera que se repite. Sí, absolutamente, sí. Me siento afortunada. Además que yo me voy a mandar a hacer mi camiseta de la proclama porque amo este programa. Merecido tu segunda intervención. Sí. También soy amante de la Biblioteca Nacional. No, la Sole me está copiando mis frases. Oye, Sole, mira, es que en verdad lo que tienes que conversar con nosotros hoy día tiene que ver con, por supuesto, la Biblioteca Nacional y nuestro pasado cumpleaños, el 19 de agosto, la semana pasada, el martes pasado, estuvimos celebrando los 212 años. Cuéntanos cómo estuvo esa fiesta. Bueno, primero quiero decir que fue una semana súper intensa, sí, porque tuvimos, además del cumpleaños, otras actividades muy, muy significativas, sí, muy bonitas, pero además porque estábamos celebrando muchas cosas. En primer lugar, la sala llenísima. Sí. Yo casi me puse a llorar solamente, sí, de pararme en el escenario y ver gente por todos lados, mucha gente con que además hemos estado trabajando el último tiempo, estaba gente de las universidades, de las fundaciones con que hemos firmado convenios, y ya solo 2 exdirectoras, sí, que wow, además fueron muy cariñosas, muy apoyadoras con todo lo que estamos haciendo. Una de ellas también fue invitada a nuestro programa, La Proclama. Y la presencia de la ministra, sí, que es sin duda es nuestra autoridad máxima del ministerio, poder que ella fuera parte de este ambiente, de este amor que había, sí, por la Biblioteca Nacional. Realmente ese día estábamos todos así muy inspirados y también muy orgullosos porque la muestra que inauguramos realmente quedó linda. Pudimos mostrar objetos que no la gente nunca había visto, sí, y nosotros tampoco. O sea, por ejemplo, en este proceso, bueno, ya ustedes estuvieron hablando sobre la restauración de los trajes, sí, y toda la indumentaria, pero también encontramos el vitral, por ejemplo, que para mí fue como una explosión de sorpresa y de lo maravillosa que es esta sala, y también nos deja reflexionando sobre todas las cosas que tenemos que hacer para seguir valorándola. Por ejemplo, yo ya no me imagino esa sala sin el vitral, sí, completo. Claro. O sea, es como que ya me obsesioné con que tenemos que los recursos, y uno ve esa maravilla, o sea, y además pensar que a través de gente como la Corporación del Vitral Chileno y Latinoamericano, podemos saber muchas cosas. ¿Quién fue el artista? Sí. ¿Qué es pintado? Me escribió Andrea Arauz, que la mandó saludos, diciendo: Soledad, nos dimos cuenta de que no es que es muy especial la técnica, es pintado, además de los colores de los vidrios. Lo mismo el búho, que era de Evangélica, que otra. Entonces, esa polifonía que, sí, habló tanto, que me encanta ese concepto de Macarena, sí, se ve muy reflejada. También ver el resultado de la colaboración. Yo de verdad soy muy... estoy convencida que la colaboración es la manera de poder hacer las cosas, ¿no? Todos los proyectos que hacemos. La cultura, en realidad, si uno piensa en un libro, es una colaboración permanente. La música, la fotografía, todo está compuesto de muchas personas, y en esta ocasión tuvimos además la colaboración de los museos, todos los objetos maravillosos, sí, que se trajeron del Museo de Historia Natural. También agradezco al equipo, Cristian Becker, bueno, el director Mario Castro, Guillermo, el conservador, súper preocupados hasta último minuto, las vitrinas maravillosas que nos prestó o regaló el museo histórico. Saludo a Priscila, su directora, y todo el equipo, Isabel Alvarado, que fue como una madrina realmente para todo el proyecto de la exposición. Y creo que esto deja de manifiesto el compromiso y el profesionalismo increíble que tenemos en nuestra institución. O sea, no solamente la biblioteca, que ya fanática de la biblioteca, sino que de los museos, y además de generar estas como
estos diálogos, porque seguramente en las conversaciones de Macarena con la gente de los museos también se generó interés de parte de ellos de también incorporar a Medina en el repertorio, digamos, de información que tiene el museo y hacer diálogos que son muy ricos y que yo creo que van a acrecentarse en el futuro. Eso me gusta. Y bueno, fue una ceremonia muy linda y me estoy alargando, lo sé, pero en la tarde también tuvimos una jornada interna maravillosa. Para el propio equipo de la biblioteca. Claro, nos juntamos a un poco también a darnos cuenta que 212 años tenemos una institución muy valiosa, pero que depende en gran parte de nosotros y de reafirmar este compromiso, de vernos las caras, porque como muchos ya hemos conversado de la biblioteca, él es un edificio grande. Muchas personas, por ejemplo, vamos a almorzar a horas distintas. Es muy raro poder estar todos juntos al mismo tiempo. Así que hicimos una tarde de reflexión y ahí además descubrimos los relatos, o sea, hubo un concurso, si quieren después hablamos más de eso, pero esa jornada a mí me dejó como el corazón ya llenísimo y contenta, emocionada porque, bueno, como todos saben, yo trabajo hace muchos años en la biblioteca, entonces soy una más. Ha sido un privilegio para mí poder estar al otro lado, dirigir el equipo, pero sin duda es reafirmar que podemos hacer muchas cosas y muchas cosas más. Solo necesitamos más recursos. Oye, Sole, y los aniversarios en general son un buen momento para hacer balance. ¿En qué pie encuentra la biblioteca estos 212 años y cuáles son los principales desafíos? Bueno, yo creo que es indudable que la biblioteca tiene como una especie de trayectoria que es como un gran camión transatlántico que va siempre andando. Nuestros servicios bibliotecarios sin duda son extraordinarios. Las colecciones siguen llegando, siguen enriqueciéndose. Pero los desafíos son especialmente en el crecimiento. El crecimiento, la búsqueda de una expansión del edificio. Yo desde el primer momento de mi gestión he estado con el proyecto de volver a mirar el plan maestro que se hizo para los 200 años, para poder buscar los recursos y darnos un espacio de crecimiento, porque es necesario. Si bien hay un proyecto de depósito remoto, no es suficiente, porque necesitamos también expandirnos en otras dimensiones. Hoy día estamos abriéndonos o recuperando una audiencia que es la de los niños, con la sala infantil que va a abrir muy pronto. Y nos dejan los desafíos de los adolescentes, de los jóvenes, de las nuevas tecnologías. Yo igual me imagino la biblioteca como un gran laboratorio de creación, entonces nos faltan espacios, nos falta un poco también de actualización tecnológica y por supuesto todo lo digital que la biblioteca, muchos saben que ha sido pionera a nivel latinoamericano y en sus plataformas digitales de acceso. Requieren realmente una actualización más profunda, hacer crecer los equipos, hacer robustecer la parte tecnológica. Eso son muchos recursos que hay que levantar y bueno, en eso es como lo que me llevo una parte importante de mi jornada, es buscar digamos, cómo llamar la atención para gestionar recursos permanentes para eso. La preservación digital, bueno, estuvo Roberto Aguirre. Es un tema que es muy costoso y yo creo que todavía no llegamos a una madurez tecnológica suficiente para poder seguir y ver y hacernos cargo de todo. Nos estamos haciendo cargo de una parte con el depósito legal electrónico, pero hoy día la creación musical está toda digital. Hay otros formatos, hay otras formas.
todas las plataformas de redes sociales tienen desafíos. Yo he estado en varias bibliotecas nacionales viendo eso. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Francia almacena todos los juegos, digamos, de video, todos los juegos tecnológicos que se producen en Francia, y Chile, por ejemplo, es un gran productor de juegos. Entonces, tenemos escuela en esta misma universidad, entonces hay que hacerse cargo de eso. Sí, de todas maneras. Y eso a mí me fascina. Me fascinan todos esos nuevos desafíos. La misma fotografía, que bueno, el mes de la fotografía, que también ha sido algo importante en la biblioteca. También hoy día los fotógrafos, en una mayoría, trabajan en soporte digital, y eso también son desafíos importantes. Solo quisiera también recordarles a quienes nos están escuchando que, volviendo a la ceremonia, como estamos hablando de la conmemoración de los 212 años, está disponible también en YouTube, por si alguien quiere visitar esa ceremonia y no solamente escuchar las palabras, los discursos y ver efectivamente cómo estuvo ese encuentro. También hay que decir que el canal de YouTube de la biblioteca, de hecho, está como revitalizándose. Ahí también quiero mandar un saludo a Rodrigo Venegas, Rodrigo Bernici, Verónica Méndez, ¿cierto? Que están ahí como bien pendientes de la parte técnica y que todo salga así como bien parejito. Y ese día además tocó Italo Coelho y tocó Yasha Koefke, que son de la UMCE. Y quería preguntarte un poco, porque además en el discurso tú insististe bastante en el tema de las colaboraciones. ¿Qué tan importante establecer alianzas no solamente con otras universidades como la UNIAC, la UMCE u otras? UNIAC fue saludada especialmente en el discurso. Sí, tenemos obviamente vínculos con distintas instituciones educacionales, pero también con otros, como tú mencionabas antes, los museos, otros lugares culturales, el Goethe. Estoy imaginando así como varios de los que ya hemos trabajado. Bueno, la verdad es que voy a irme como un poco hacia atrás, como el plan de gestión que planteamos cuando asumimos el 2000. Yo siempre digo asumimos porque yo he subido al carro a todo el equipo. Fue revitalizar la biblioteca. Entonces hicimos todo un primer plan, que fue la apertura de la sala de información y catálogo, la sala de premios Nobel, como nuevamente una sala de exposiciones, luego siguió el café. El mismo espacio central de la biblioteca tenía otra función y lo habilitamos como sala de exposición, y ya realmente ya no queda ningún computador. Y eso realmente... La librería también. La librería. Y eso ha traído también como la atención. Y creo que estamos en una etapa donde las personas se han empezado a acercar y me vienen a preguntar, me vienen a pedir reunión para hacer cosas. Entonces eso es muy lindo. Y también, por ejemplo, quería comentar un poquito más en detalle la colaboración con el Ministerio de Salud, el Servicio de Salud Norte. Se acercó a nosotros para hacer un plan de una especie de fomento lector, pero un programa profundo para acercar la lectura y apuntar al buen vivir, al bienestar, al bienestar, a crear comunidad en comunidades que son bien difíciles, que son los hospitales. En especial estamos trabajando en el Horvitz con distintos tipos de comunidades, por decirlo de alguna forma. Ya no se habla tanto de pacientes, son comunidades que son parte. Entonces hay personas que son como pacientes de alguna forma, pero ya no se llaman pacientes. Residentes. Hay gente que reside en otras casas, son grupos. Están los funcionarios, están las familias. Entonces hay como una especie de comunidad grande que se está trabajando poco a poco. Empezamos a trabajar con eso y después se acercó el Sename. Entonces también estamos ahora con el Sename. Y por otro lado, también entender que la biblioteca tiene un espacio que estamos con el Eje Alameda, por ejemplo. Entonces, Juan Pablo, que está aquí presente, es parte de todas las reuniones que hacemos permanentemente con el Eje Alameda. Hay otro grupo de trabajo que tiene que ver con Gabriela Mistral,
Entonces estamos coordinados con una serie de... No con todos tenemos convenios, pero sí estamos participando de un ecosistema y una red de instituciones. Y también lo mencioné en el discurso, un proyecto muy interesante con la Fundación Cosmos, que es fascinante porque la Fundación Cosmos está orientada a crear, digamos, una conexión con la naturaleza, y vamos a trabajar todo el proyecto del jardín de la biblioteca, pero con una aproximación muy interesante porque es consultiva, o sea, consulta a toda la comunidad, interna, externa. Ellos tienen una metodología muy interesante. Aprovecho de saludar a todo el equipo de la Fundación Cosmos. Vamos a ver cómo está nuestra especie. Si uno ve la exposición de los 100 años del edificio, ve la guaguita, la palmera y la araucaria, y ahora tú ves un tremendo edificio. Y ahora, por ejemplo, con el cambio climático, uno ha visto de pronto en el Palacio Cousiño, por ejemplo, se cayó un árbol súper grande y generó daño. Entonces, mirando como desde la conservación, desde una mejor inserción y desde también crear un espacio de lectura y de comunidad en el jardín, que ha estado de alguna forma, después de la pandemia, no lo hemos podido recuperar, no lo hemos abierto, pero lo vamos a abrir. Y lo vamos a abrir de una manera haciendo una conexión también con las colecciones. Entonces es muy lindo porque nos ayudan a pensar. Nosotros igual, yo siempre estoy mirando ideas y digo, ¿con quién puedo hacer esto? Y hay mucha gente dispuesta a trabajar, incluso a donarnos su trabajo, digámoslo bien, explícitamente, por un bien común, que, o sea, un jardín en el centro de Santiago hoy día es un regalo, y es un regalo bien necesitado. Así que yo veo la colaboración como algo maravilloso. Realmente uno aprende, uno se entusiasma, y muchas veces uno siente que no te dan los recursos, pero a veces los recursos llegan de otra forma, y eso a nosotros nos ha llegado en estos 3 años en forma de colaboraciones. Nunca nos habíamos imaginado tener este espacio de radio. Decíamos, ay, ¿cuándo voy a tener recursos para pagar una radio? Y al final llegó como un regalo. Es bonita esa idea, Sole, porque al final también es pensar la biblioteca no solo como un gran repositorio de libros, como decías tú, sino que también como un espacio convocante, democrático, ciudadano, que son todas esas palabras que medio suenan como... Siempre. A Carlos Silva Cruz. Siempre. Sin embargo, quería nombrar a nuestro director favorito, que es Carlos Silva Cruz. Claro, o sea, a pesar de que uno está pensando que son cosas, insisto, siempre muy como contemporáneas, ya hace 100 años también había gente como Carlos Silva Cruz pensándola. Yo quiero declarar, claro, si alguien dice que yo soy creativa, no. He tenido la posibilidad de estudiar. Y en eso también creo que la biblioteca, agradezco mucho las mismas publicaciones de la biblioteca. Sí. De hecho, las primeras cosas que empezamos a hacer en la dirección fue como, juntemos todo lo que se ha publicado de la biblioteca. Y tenemos cosas como muy notables, como las revistas Mapocho, las de aniversario, donde salen cosas, donde empezamos a ver recopilaciones de artículos de la revista Zigzag, las mismas personas que tal vez fueron directores antes como ella, también necesitaron conectarse con esa historia, y esa historia está plasmada en muchos libros y publicaciones de la misma, ediciones Biblioteca Nacional, el Bicentenario, se hicieron muchas cosas. Y ahí de pronto, leyendo, empecé a encontrarme con don Carlos Silva Cruz, con Margarita Mieres. Y uno dice, en realidad no somos nada, todo lo inventaron hace 100 años, pero claro, también nos perdimos o cambiamos el rumbo en algún minuto, y creo que lo que yo siento es que hemos retomado ese rumbo, que es el espíritu social que debiera tener una institución como la Biblioteca Nacional. Sí. Y una institución como la Biblioteca Nacional también vive de su reputación y de la confianza que la ciudadanía tiene
en la biblioteca, y eso se reflejaba muy bien también en las donaciones, en la gente que está creyendo que dejar esos legados en la biblioteca es una buena idea, porque esos objetos, esas colecciones logran ahí no solo preservarse, sino que tener otras vidas y tener utilidad para la comunidad en general, y eso se ha visto también harto con fuerza en el último tiempo. Sí, bueno, yo creo que los 100 años de la donación de Medina es el mejor momento para, y los 80 años del Nobel. De Gabriela Mistral. De Gabriela Mistral. Son 2 hitos de este año que nos hacen reflexionar sobre la importancia del patrimonio cultural del Estado. Sí, que fueron en ambos casos, que son como 2 grandes hitos que hoy día estamos, digamos, mirando y estudiando y visibilizando. Son 2 acervos gigantes que nos hacen mucho más grandes como nación, y eran privados que donaron sus acervos. Eso es bien relevante cuando también uno ve la biblioteca y de hecho en la proclama se llama a las donaciones. Entonces como que siempre volvemos al origen y decir esto es una co-creación, porque aquí vamos a resguardar nuestra memoria, y nuestra memoria la componemos todos. Y claro, tenemos la ley de depósito legal que bastante ayuda, porque hay una obligatoriedad, digamos. Una obligatoriedad, pero la ley tampoco consulta, por ejemplo, los archivos, los manuscritos, un montón de otros formatos que sí han llegado a través de estas donaciones. Y este año en particular hemos visto, como dices tú, una consolidación también de que nuestro trabajo técnico es muy eficiente y realmente se abren los acervos para la investigación, para la creación de nuevo conocimiento. Y si bien yo siempre digo, la gente cree como, y tienen todo digitalizado y todo está accesible. No, porque no somos tantos, porque no tenemos tantos recursos, tantas máquinas de digitalizar, pero sí, paulatinamente hemos ido poniendo a disposición, y sabemos que nos queda mucho, pero eso que hemos puesto a disposición ha generado un cambio y una confianza. Entonces, la gente sabe que la Biblioteca Nacional tal vez no es inmediato, pero van a estar disponibles y van a estar cuidados. Tenemos conservadores, tenemos personas especializadas, tenemos buenas herramientas, y además trabajamos con estándares internacionales. No es como, es una institución que tiene una norma interna que es bien estructurada, y creo que eso nos ayuda a poder dar fe que lo que hacemos es lo que tenemos que hacer, y que las personas al final igual van a poder acceder al material. Claro. Sí, yo estaba pensando que, o sea, no creo que haya ningún profesor de Chile y ningún estudiante de Chile que no conozca, por ejemplo, memoria chilena. O sea, ya es un material como súper instaurado, súper consultado. O sea, la verdad es que está como muy ahí presente. Sí, por ejemplo. Ahí yo me encanta que lo digas así, porque mi percepción realmente es que nos falta mucho por dar a conocer. O sea, creo que en este sentido, este medio nuevo que tenemos es una posibilidad. Siento que a pesar de que nosotros somos muy entusiastas y tenemos nuestra plataforma, creo que igual necesitamos trabajar más y mejor en nuestras comunicaciones, porque a veces uno basta estar en una comida así de amigos y dice, bueno, pero ve las memorias chilenas, y es como, ¡ay, qué lindo esto! ¿Y de dónde es? Y yo, de la Biblioteca Nacional. Me enoja cuando alguien no sabe, y me doy cuenta que por mucho que uno querría que eso pasara, no es tanto. Ahora, es mucho más que hace más de 20 años cuando no existía. Creo que sí, hemos avanzado muchísimo, pero lo que digo es que no nos debemos conformar. No, para nada. Bueno, Sole, ha sido la primera en repetirte el plato en la proclama, pero no va a ser la última vez que te tengamos con nosotros, porque va a haber una tercera, una cuarta y una quinta. Estamos pasados en el tiempo. Me quedaron como 10 preguntas en el tintero, porque solo quería cerrar con esto, Sole. Tú mencionaste muy a la pasada, al principio, que también hubo una celebración interna, donde no solo hubo fomento lector de parte de la biblioteca, sino que también
en fomento de escritura. Creador. Y tuvimos, claro, un concurso interno que también fue súper bonito, fue primera vez que se hizo, así que ¿qué opinan tenéis de eso? Bueno, primero que me encantó que toda la celebración fue idea y producción interna. Yo no me metí para nada, entonces eso. Y la creación de este concurso creo que fue muy relevante porque nos da a conocer talentos que no conocemos, reflexiones de personas de nuestro... Fue muy emocionante y qué lindo ver que los ganadores eran personas que uno nunca se hubiera imaginado que escribían y cosas muy interesantes y muy bien hechas. O sea, no era cualquier relato. Ganador de Santiago Sin Palabras, de todas maneras. Sí, y con un jurado de lujo, porque su presidente fue ni más ni menos que el poeta Tomás Harris, que es jefe de Ediciones Biblioteca Nacional. Así que un cariño a Pamela, Mariela y Felipe, que tuvieron los 3 primeros lugares. Sí. Excelentes cuentos. Sole, muchísimas gracias por venir a La Proclama. Nuevamente, ya tendremos oportunidad de seguir conversando aquí en Radio UNIAC. No, para mí es contigo. primera vez. Sí, muchas gracias. Gracias, Sole. ¿Y ahora? Miren nuestro archivo sonoro. Palabras que resisten al olvido, voces que cruzan el tiempo y nos siguen hablando. Poetas, pensadores, artistas y políticos se reúnen en el Archivo de la Palabra de la Biblioteca Nacional, invitándonos a escuchar y recordar. Bienvenidas y bienvenidos a El Archivo de la Palabra. Nicanor Parra fue un artista rupturista, desafiante y mordaz. La obra de este raro inventor produjo un corte radical en la poesía hispanoamericana, dando origen a un nuevo modelo literario, el antipoema. La personalidad inquisitiva y curiosa de Parra lo llevó a explorar todo el horizonte literario y cultural que lo rodeaba, descubriendo diferentes estilos, lenguajes y formas de arte contemporáneo. Este proceso traspasó toda su producción poética y lo llevó a profundizar su propia estética. Por su parte, Luis Enrique Alfonso Meri fue escritor y dibujante. Adoptó su apellido escrito al revés como apodo, Osnofla. Comenzó en 1920 publicando los dibujos en la revista Zig-Zag con su particular estilo. Presentaba noticias relativas a la actualidad y a la política ilustrada a partir de bromas, proponiendo un sarcástico modo de analizar el acontecer nacional. En ese sentido, sus aportes más significativos se encuentran por la revista Topace y Pobre Diablo. Y también es muy famoso por el poema humorístico Poema 21, por ser uno de los predilectos de Pablo Neruda. Justamente vamos a escuchar a Nicanor Parra recitando este jocoso poema en la Sala América en algún momento del año 1999. Y con este regalito para todos nuestros auditores despedimos el programa de hoy. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Nos vemos en septiembre. Exactamente. Poema 21. Por supuesto que es un poema de amor. Fue una tarde triste y pálida, de su trabajo a la salida, pues esa mujer neurótica trabajaba en una bótica. La encontré por vez primera y una pasión efímera me dejó al helado estúpido. Con sus flechas el dios Cúpido y su puntería sabia, mi corazón herido había. Me acerqué y le dije histérico, señorita, soy Federico. Y me respondió la chica, yo me llamo Verónica. No era ninguna mula, para la rima esdrújula. Y en el parque, a oscuras, solos, nos amamos cual tortolos. Qué ninfa más etérea, por poco se llama Andrea. Pasó veloz el tiempo árido, y a los 3 meses el marido era yo de aquella a quien creía pura y virgen. Llevaba 1 mes de casado, lo recuerdo, fue un sábado. La pillé besando a un chico, feo, flaco y raquitico. De un combo lo maté casi, y a ella yo le hablé así. Yo te creía una cándida, y al resultado una bándida.
Hoy mi honor solo me indica, mujer perjura y cinica, después de tu devaneo, que te perfore el cráneo. Y maté a aquella mujer de un tiro de revólver. El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Esto fue La Proclama. Gracias por ser parte de esta conversación desde la Biblioteca Nacional, un espacio donde la historia y el pensamiento se encuentran para dar voz al presente. Te invitamos a seguir explorando, reflexionando y construyendo. Nos escuchamos pronto aquí en Radio UNIAC.